La Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís, presenta su programa, Transformando Vidas. Acompáñanos en los siguientes minutos para ser parte de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya ahorita estamos conectándonos a la radio y ya vamos a salir al aire en unos segunditos. Estamos ya haciendo la conexión con la radio para poder salir simultáneamente en la radio y a través del internet. Y el tema de hoy que tenemos es la Biblia. Vamos a ser cortos, breves, pero esperemos que tenga por lo menos un significado importante para usted de lo que representa la Biblia. Así es que pongamos atención en esta hora. Gloria a Dios. 3, 2, 1, 0. Salimos al aire. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que nos están mirando en esta hora, aquellos que nos están escuchando a través de esta radio que está tratando de alcanzar esos corazones. Corazones que necesitan escuchar algo diferente, que necesitan escuchar la bendita palabra de Dios. Y pues bueno, como siempre les saluda el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios en Oxnard. No nos confunda, la Iglesia de Dios en Oxnard está localizada en el 1671 de la calle Beaker Place, por la Rose y la Woolley, casi detrás de las oficinas del Medical, ahí donde están los servicios sociales, o el edificio del welfare, como usted le quiera llamar. Ahí estamos nosotros, y nosotros estamos en servicio todos los viernes a las 7 de la noche, trayendo siempre algo refrescante que le pueda bendecir a su vida. Tenemos servicio de jóvenes todos los viernes a las 7 de la noche. De ahí posteriormente estamos todos los domingos a las 4 de la tarde. Empezamos la escuela dominical, donde usted puede gozarse, puede llenarse de gozo de lo que hacemos. Y a las 5 de la tarde empezamos ya el servicio devocional, donde tenemos cada domingo un servicio diferente. Servicios del cuidado pastoral con los varones, tenemos servicio de damas, la banda misionera. Tenemos servicio de las marcaciones de la iglesia, tenemos servicios de niños, en fin, varias cosas que podemos tratar de compartir. Esperemos que sea de bendición para su vida. Pero el día de hoy tenemos un tema especial, el tema que queremos titular La Biblia. Todos hemos escuchado concerniente a ese libro de la Biblia. Muchas veces hay gente que va caminando con un libro que lleva en sus manos, que es la Biblia, y a veces te preguntan, ¿crees en la Biblia? ¿Has escuchado la Biblia? ¿Sabes qué es la Biblia? Pero hoy queremos hablar un poquito diferente, queremos hablar la historia de la Biblia. Y no vamos a entrar a mucha profundidad este día por el tiempo, pero conforme pasan los transcursos del día, el día de mañana, pasado mañana, vamos a estar hablando un poquito más a profundidad de este tema, pero esperemos que pueda ser de bendición. Así es que llámanos a la línea de oración, la línea de poder, al área 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Y si no contestamos, no te preocupes, deja un mensaje y yo te llamaré o te regresaré la llamada. Y si no soy yo, van a ser uno de nuestros hermanos que colaboran con nosotros, pero queremos ponernos en contacto directo contigo. Pero bueno, ese tema que le hemos llamado la Biblia el día de hoy, esperemos que pueda ser de bendición. Y como todos sabemos, la Biblia es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. De cierta forma hasta lo podemos titular o describir, es el libro indestructible. ¿Por qué? Porque a través de la historia, a través de los años, ha habido diferentes circunstancias, ha habido diferentes cosas que han afectado el desarrollo de este libro. Queremos mandarle un saludo a mi esposa Emery Solís, que nos escucha desde la ciudad de Lancaster, California. Gloria sea el Señor. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que están también en Centroamérica y Sudamérica, nuestros hermanos de México, a nuestros hermanos del resto del país que también nos sintonizan fielmente. Queremos, ¿verdad?, decirle que les amamos. Y una vez más, el tema
de este día. El tema se llama la Biblia, y esperemos que usted pueda gozarse con este tema. Esperemos que pueda traer gozo y bendición a su vida este tema. Y dentro de este tema que le hemos titulado la Biblia, vamos a hablar un poco concerniente a la historia, concerniente de dónde viene, cuántos libros contiene, qué es lo que hay en ese libro, qué tan especial hay concerniente al contenido de ese libro. Así que pongamos mucha atención. Estoy tratando de conectarme también con los diferentes medios sociales, mandando la conexión, así es que estamos contentos. Así es que el libro de la Biblia, ¿verdad? Ese libro, como les dije, indestructible. ¿Por qué? Porque a través de los años muchas circunstancias se han levantado para tratar de parar el desarrollo de poder leer este libro. Mas sin embargo, una de las cosas que debemos de entender es el contenido, y vamos a hablar un poquito de ella. La Biblia tiene aproximadamente de unos 40 diferentes autores, en los cuales escribieron en un periodo aproximadamente un total de, digamos, de Génesis hasta Apocalipsis, o de Job hasta Apocalipsis, es un periodo de 1600 años, y el cual se extiende más o menos 1500 años antes de Cristo, y el último libro, digamos, más o menos 100 años después de Cristo. El Antiguo, bueno, se compone en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento contiene 39 libros. En el Nuevo Testamento contiene las 27 libros o cartas. Y en total toda la Biblia está saturado de historia, está saturado de poemas, de profecías, de doctrina, de las enseñanzas en la cual nosotros pues hemos adoptado, en la cual vivimos cada día. Y una de las cosas que debemos recordar es precisamente quiénes escribieron estos libros. Obviamente que son hombres como usted y como yo que pudieron escribir, porque a veces la gente cree, bueno, la Biblia la escribieron los hombres. Pues obviamente que fue un hombre, pero no fueron cualquier hombre. Fueron hombres que fueron inspirados bajo la inspiración del Espíritu Santo. Incluso dice la Escritura en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Así que como podemos ver que a medida de que los hombres escribían, y fueron hombres que tuvieron diferentes jerarquías. Había hombres que eran simplemente pastores, hombres que fueron reyes, hombres que fueron sacerdotes, hombres que fueron profetas, que fueron jueces, hombres simples como usted y yo, como Nehemías, copero del rey, pero que empezaron a escribir este libro bajo la inspiración del Espíritu de Dios, para que usted y yo podamos leer, escudriñar y encontrar vida en ese libro. Es más, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice algo tan importante concerniente a este libro en la Biblia. Dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Sí, para la Biblia, para eso nos ayuda y para eso sirve, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como usted puede ver, radio escucha, usted me puede escuchar, radio escucha, y ustedes, los que me ven a través de los medios sociales, pueden observar. Este es un libro con bastante rica inspiración e información. Y el nombre o la terminología Biblia, porque muchas veces decimos la Biblia, pero la Biblia no es un solo libro, sino son 66 libros dentro de este que parece un solo libro, que es un compendio de libros, digamos, de esta forma. Y la palabra Biblia viene del vocablo griego, que quiere decir biblos, que simplemente en griego significan los libros. Así que es muy importante entender esa parte. Y obviamente que los libros originales, cuando fueron escritos por primera vez, se usaron diferentes tipos de materiales para escribir la Biblia. Se usaron manuscritos en papiro. Es más,
El papiro, de ahí viene precisamente lo que conocemos hoy, el papel. Viene también, fueron usadas algunas veces las tablas de piedra, y en otras ocasiones usaron pergaminos, usaron pieles de animales, en fin, diferentes tipos de materiales para poder escribir. Y eso era un proceso muy lento, porque recuerden que en el tiempo, digamos, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Job, en el tiempo incluso de nuestro Señor Jesucristo, pues no había la tecnología que hoy tenemos. No había computadoras, no había máquinas de escribir, no había como ahora muchos de los celulares inteligentes. Usted habla y empieza a escribir automáticamente. En fin, muchas veces yo contesto algunos de los textos o algunos de los correos electrónicos. Yo voy manejando, pero como tardo un lapso de 2 horas para llegar a mi casa o para llegar al templo, ya sea que vaya a Oxnard o vaya a Bakersfield, a veces voy contestando, y para ir contestando no voy escribiendo, voy hablando, y el teléfono automáticamente va escribiendo lo que voy diciendo. Así que, como usted puede ver, hoy en día es muy fácil, pero en el tiempo que la Biblia fue escrita, como se dice entendiblemente, a puño de mano. Quiere decir que se tomó bastante tiempo. Hoy en día en la Biblia vemos que tenemos capítulos, tenemos versos para ir entendiendo mejor el contenido. En el tiempo original, cuando fue escrita, no había capítulos, no había versos. Era lo que es una carta continuamente, que continuaba el escritor llevando, digamos, de esa forma, desde el principio del capítulo 1 hasta el último capítulo. Imagínense todo el contenido que tenía que escribir el escritor. Y no solamente eso, cuando tenían que hacer copias, no es como hoy en día, que vamos, sacamos copias y las mandamos, no. Tenían que escribir y escribir y escribir, y agarraban personas que les ayudaban y copiaban el contenido original para escribir las cartas y poderlas enviar, poderlas llevar. En fin, era un arduo trabajo para poderlo hacer. Y obviamente que es evidente que los manuscritos originales, los primeros originales, obviamente que se perdieron. No obstante, las copias más antiguas de los originales que tenemos al presente, realmente son copias de otras copias, de esas traducciones a diversos lenguajes, de los cuales podían ser llevados de una generación a otra. Pero bueno, vamos a ver algunas de estas versiones que eran usadas especialmente en el Antiguo Testamento. Había 3 versiones muy comunes que eran en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera versión, digamos de esta forma, que se usaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que era la traducción del Antiguo Testamento precisamente al griego, era la Septuaginta. Y esta traducción precisamente eran escrituras hebreas del Antiguo Testamento, pero obviamente traducidas al idioma griego. Y esta traducción fue realizada aproximadamente por 70 judíos, expertos obviamente en el idioma griego, en la ciudad de Alejandría, aproximadamente en el año 285 antes de Cristo. Así que, como podemos ver, estamos hablando de muchísimos años antes, pero que estaban atentos al poder, el desarrollo de estos escritos. Posteriormente había otra versión que también era bastante popular, que era la versión de la Vulgata. Y la Vulgata obviamente fue precisamente el famoso historiador griego llamado Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín. Y esto aproximadamente fue en el año 400 después de Cristo. Ya estamos hablando, como vemos, 285 años antes de Cristo, la Septuaginta, después la Vulgata, que fue una traducción latín, a 400 años después de Cristo. De ahí posteriormente vinieron otras versiones, como la de Wycliffe. Wycliffe proviene precisamente del escritor John Wycliffe, el cual completó la traducción del Nuevo Testamento al inglés. Y esto fue aproximadamente en el año 1380 después de Cristo. Y posteriormente se desconoce cuánto más término antes, si realmente terminó la traducción completa antes de morir, o alguien la ayudó después de que murió. En fin, eso es lo de menos. Posteriormente había otras versiones que incluyen la de William Stylen, la de Miles Coverdale, que esos también fueron en el año 1530, 1535 después de Cristo. Posteriormente, en el año 1539,
estaba la Biblia grande, que fue preparada precisamente por Miles Coverdale, y fue encadenada, o más bien dicho, encadenada al escrito de las lecturas del idioma inglés, y donde multitudes iban a escuchar las lecturas precisamente de la palabra de Dios. Y posteriormente uno de ellos, en ese tiempo, en esa época, el clero, ya para el tiempo de los años 1500, la Iglesia Católica, el cual tuvo sus comienzos en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. Y eso vamos a hacer, hablar en otra ocasión, pero simplemente para que tenga una idea. En ese Concilio de Nicea fue cuando se empezó el nacimiento de la Iglesia Católica, cuando Constantino reunió 318 obispos, en los cuales ellos llegaron a un mutuo acuerdo, sacaron el primer credo. De ahí posteriormente la teocracia fue abandonada, porque ahora el clero era manejada a través del gobierno romano y trayendo influencias. Pero bueno, para el año 1500 el clero era el que controlaba toda la parte de Europa, y dentro de ese control que había, hubo una separación precisamente entre la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia de Roma. Y a ver este rompimiento, una de las cosas que la iglesia o el clero tenía es que ellos tenían la única autorización para poder leer e interpretar la Biblia. Entonces, en ese tiempo, el rey Jacobo, en el cual él quería divorciarse de su esposa y quería casarse con otra, él mandó, tratando de justificar su accionar, mandó a traer los mejores expertos precisamente del lenguaje hebreo y griego y el inglés, para poder hacer una traducción que fuera la traducción oficial del idioma inglés. Y esto contrajo precisamente a 47 eruditos que se pusieron a trabajar en la traducción, conocida como hoy en día la versión del rey Jacobo, y en una traducción que posteriormente salió en el año 1611. Nosotros, en el idioma del español, nosotros usamos oficialmente dentro de la Iglesia de Dios la versión Casidro de Reina, Capriciano de Valera, 1602 hasta 1909. Y después vamos a hablar por qué usamos esa versión, que es conocida en muchos lugares como la versión antigua. Posteriormente, como podemos ver, una de las versiones más populares se ha convertido hoy en día es precisamente la versión de Rey Jacobo, cual ha perturbado, no perturbado, sino ha durado por más de 400 años, siéndose en una forma, un lenguaje poético. Yo en lo personal también uso la de Rey Jacobo, la comparo con mi Biblia en español, y hay muchas cosas que a veces las entiendo más claras por el tipo de vocablo que se usaba para poder expresar. Pero bueno, esas son otras cosas y son puntos diferentes que vamos a hablar más adelante. Pero continuando con esto de la Biblia, como podemos ver, entonces es demasiado importante todo este proceso que está pasando. Y el Antiguo Testamento, hay dos divisiones naturales que se encuentran dentro de la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y muchas veces la gente dice, pues, ¿cuál le crees, al Antiguo o al Nuevo? ¿O cuál tú lees, el Antiguo o el Nuevo? Y usted, no sé, tal vez usted se ha dado cuenta que hay incluso organizaciones que solamente se rigen por el Antiguo. Hay otros que quieren hacer combinación del Antiguo con el Nuevo. Pero nosotros nos guiamos a la luz de toda la Biblia, pero correctamente dividida. ¿Y a qué nos referimos correctamente dividida? Nos referimos a que el Nuevo Testamento es nuestra única regla de fe, de gobierno y de práctica, y al cual nosotros caminamos a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la interpretación oficial y correcta del Antiguo Testamento. Es lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia también, la cual nosotros practicamos hasta hoy en día. Pero bueno, continuando con entendiendo un poquito concerniente a la Biblia, una de las cosas que la palabra testamento, o dicho la terminología, su significado, viene del vocablo latín testamentum, que quiere o significa, más bien dicho, un documento legal.
Así que como usted puede ver, y espero que usted me vaya entendiendo, me vaya siguiendo, no quiero ir demasiado prisa ni demasiado profundo, simplemente estamos hablando ligeramente para que usted vaya entendiendo el contenido de la Biblia. El día de mañana vamos a hablar unas versiones previas, cómo se fueron desarrollando unas con otras, cómo se desarrollaron en diferentes idiomas, pero hoy simplemente estamos hablando algo un poquito más liviano para que usted pueda entendernos y a la vez usted pueda gozarse y usted pueda pues entrar con nosotros en lo que estamos hablando. Y posteriormente en el Antiguo Testamento, una de las cosas que rige el Antiguo Testamento, y esto es importante notar, es precisamente la ley y los profetas. Porque es en el momento donde en el Antiguo Testamento los profetas, la función de ese oficio, digamos la oficina que contenía ese título, era recibir la revelación directamente de Dios, predicarla, profeciarla, escribirla, y tenía una función bastante peculiar y bastante penetrante en los corazones, especialmente para el pueblo de Israel. Y en ese contexto, básicamente, podemos nosotros decir que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, en el cual fue desarrollado en el monte Sinaí, conforme a Éxodo capítulo 19, es precisamente en la forma en la cual nosotros podemos entender el desarrollo del Antiguo Testamento. Recuerda esta palabra que es muy clave, la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Posteriormente en el Nuevo Testamento es donde entra la gracia, es donde entra en la forma en la cual nosotros ahora nos allegamos a Dios. En el Antiguo Testamento había rituales que se tenían que practicar. Nadie podía acercarse a Dios directamente. Todo tenía que ser a través del sacerdocio o el sumo sacerdote, el cual presentaba el perdón de pecados, presentaba los sacrificios, presentaba muchas cosas, lo cual también constituía limitaciones. Incluso el apóstol Pablo describe la ley, dice que fue el ayo para llevarnos a Cristo. Dentro del Nuevo Testamento ya no tenemos esos rituales, sino al contrario, aceptamos a Cristo por fe en nuestro corazón y empezamos a practicar entonces las cosas que Dios nos empieza a dar, nos empieza a proveer a través de la gracia. Y dentro de esa gracia ya no necesitamos un sacerdote para acercarnos a Dios, no necesitamos hacer ritual, lo único que necesitamos es abrir el corazón y acercarnos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, y entonces Dios se acerca a nosotros. Posteriormente, ya voy a acabar, no se me desespere, en el Antiguo Testamento, dentro de ese pacto mosaico, una de las cosas que entendemos, digamos, forma de los sinónimos, cuando hablamos del Antiguo Testamento, hablamos de la ley y los profetas, hablamos del pacto de Sinaí o el pacto de Moisés. Posteriormente hay tres cosas muy importantes que se encuentran en la ley mosaica. La primera es la ley espiritual, la segunda la ley ceremonial y tercero la ley civil. Recuerde que Israel era una nación recién nacida en la cual ellos no tenían leyes, no tenían cómo regirse, y Dios proveyó esas leyes a través de Moisés en el monte Sinaí, donde ellos recibieron cómo conducir su vida espiritual, como también cómo conducir adoración a Dios, y por último cómo conducir civilmente entre ellos ya como nación de Dios. Así es que hay una escritura que debemos nosotros entender. Dice la escritura en primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Con esto voy a terminar, donde habla precisamente los principios digamos, de la gracia tocante a esas características de esos 39 libros. Fue el proceso de cómo Dios permitió el proceso de ir de los jueces, de la teocracia de Dios, ahora a una monarquía bajo el proceso del reinado bajo los reyes, donde se escogió precisamente el primer rey, que fue el rey David. Y primera de Samuel 16:7 dice: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová mira no lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Así que recuerda que Jesús repite este principio en el Nuevo Pacto con las siguientes palabras en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, verso 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os volverán a medir. A fin de entender, enseñar y predicar precisamente la doctrina, hacemos referencias a veces a la ley,
Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más mañana, más a profundidad. Vamos a hablar un poquito más profundidad también en el Antiguo Testamento, y así posteriormente esperemos que toda esta semana vamos a estar tocando el tema de la Biblia y esperemos que pueda ser de bendición para ti. Pero bueno, se despide de esta hora el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios. Que el Señor te guarde, te cuida y te bendiga. Recuerda, llámanos al área 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Si quieres saber más de nosotros, ve al internet al www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. Que el Señor te bendiga, que Dios bendiga a nuestra hermana Linda, a nuestra hermana Miriam, a nuestra hermana Karina, a nuestro hermano Julio, que Dios bendiga a nuestro hermano Guillermo, a nuestra hermana Amory, en fin, a todos aquellos que se han conectado en esta hora. Que el Señor te bendiga y te guarde y te cuide. Se despide el pastor Noé Solís. Este ha sido su programa, Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís. Gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición o desea más información, puede llamarnos al 805-205-4533 o puede visitarnos en el 1671 Beacon Place, en la ciudad de Oxnard. No se olvide de sintonizarnos en nuestra próxima transmisión. Que Dios los siga bendiciendo grandemente.